Buenas. Hoy vamos con un tema que es una locura. Cómo dos ideas, solo dos, le dieron la vuelta por completo al mapa de Europa en el siglo XIX. Es una historia brutal, así que vamos a darle. La pregunta clave es esta. Suena fuerte, pero es que el liberalismo y el nacionalismo fueron, literal, las dos vibes que redibujaron fronteras y crearon los países que conocemos hoy. Venga, vamos a pillar cómo fue toda esta movida. A ver, para entender el mood de la época, tenemos que empezar por Napoleón. Aunque al final le ganaron, su impacto ya era imparable. Sus campañas por Europa habían esparcido las semillas de la Revolución Francesa. Las ideas de libertad y derechos ya estaban ahí, y la gente no estaba dispuesta a volver al antiguo régimen en plan, aquí no ha pasado nada. Estaban ya un poco quemados. Y esto nos lleva a la primera gran movida, la lucha por la libertad. La gente estaba hasta arriba del absolutismo y quería un cambio de aires, algo más fresco. Y aquí entra el liberalismo. El concepto es bastante fácil de pillar. Básicamente era la ideología que defendía que el poder no tenía que ser del rey porque sí, sino de la gente, la soberanía popular. Luchaban por la libertad individual, por el derecho a decidir tu futuro y se oponían full a que volvieran las monarquías absolutas. El objetivo era un sistema donde la peña pintara algo. Y esto no fue solo postureo, ¿eh? La gente se lo tomó súper en serio. Hubo varias oleadas revolucionarias por toda Europa. Primero en 1830, luego otra vez en el 38, pero la más gorda, la más flama, fue en 1848. Se le llamó la Primavera de los Pueblos, un nombre épico para un momento épico. Lo más tocho de la movida de 1848 es que las peticiones que hacían estaban súper avanzadas para la época. Pedían el voto para todos los hombres, libertad para que los periódicos publicaran lo que quisieran sin censura y hasta derechos sociales. Vamos, un planazo en toda regla. Pero, ojo, que al mismo tiempo que pasaba todo esto, otra idea potentísima estaba cogiendo muchísima fuerza. El tema ya no era solo ser libre, sino ser libre juntos, como una nación. Y esa idea era el nacionalismo. Suena un concepto muy tocho, pero la base es simple. Si un grupo de gente comparte idioma, cultura e historia, ¿por qué no van a tener su propio país? Tenían todo el flow para ser una nación y empezaron a pedirlo a tope. A ver, a veces estas dos ideas iban de la mano, conectaban, pero no eran lo mismo. Como se ve aquí, el liberalismo se centraba más en los derechos del individuo frente al rey. En cambio, el nacionalismo iba sobre el derecho del colectivo, de la nación, a tener su propio Estado. Se picaban contra los imperios extranjeros o contra la división interna. ¿Se pilla la diferencia? Una cosa es el individuo y otra el grupo. Y esto del nacionalismo no era una simple rayada, funcionó de verdad. Grecia, por ejemplo, que llevaba siglos bajo el Imperio Otomano, consiguió su independencia, tremendo. Y Bélgica hizo lo mismo, separándose de los Países Bajos. La gente estaba a tope, súper motivada. Y ahora viene lo más flama de todo. Vamos a ver cómo estas dos ideas juntas crearon dos de los países más importantes de Europa. Agarraos, que la historia que viene es potente. Empezamos por Italia. Antes de ser el país que conocemos con su facha actual, era un caos. Literalmente un puzzle de reinos, ducados y estados diferentes. Una situación súper compleja, la verdad. Pero entonces, desde el norte, desde el reino de Piamonte, dos figuras clave, Cavour y Garibaldi, se pusieron en modo Dios y lideraron el movimiento. Fue un proceso largo, pero en 1861 proclamaron el Reino de Italia. Y para rematar la jugada, en 1870 anexionaron Roma, completando la unificación. Épico. Ahora pasemos a Alemania. Si lo de Italia parecía un lío, lo de Alemania era un randomazo total. Estaba dividida en 39 estados. Sí, 39, es que te rayas solo de pensarlo. Una locura. Aquel prota de la historia fue Prusia, que era el estado más tocho, y su canciller un tal Otto von Bismarck. Y este señor no era ningún bobo, ¿eh? Tenía un plan y desde luego no era nada chill. La estrategia de Bismarck era básicamente unificar a Alemania a hierro y sangre. Se picó en una serie de guerras súper estratégicas contra Dinamarca, luego contra Austria y finalmente contra Francia. Ganó todas, flexeando un poderío militar brutal. Y así, en 1871, para dejarlo todo bien claro, se fue al mismísimo Palacio de Versalles y proclamó el Imperio Alemán con Guillermo I como emperador. Una jugada maestra, en plan modo Sigma. Bueno, y después de todo este jaleo, de todas estas revoluciones, guerras y movidas, ¿qué nos queda al final? Pues nos queda una realidad completamente nueva. El mapa de Europa cambió para siempre. Las fronteras que vemos hoy en día, en gran parte, nacieron de estas movidas del siglo XIX. Se sentaron las bases del mundo moderno que conocemos. Ya que lo dejamos, con una última reflexión. Crear estas naciones tan potentes fue brutal.
no hay duda. Pero este nacionalismo tan fuerte, ¿qué consecuencias trajo? Esta exaltación de lo propio frente a los demás, ¿a qué coste se construyó esa unidad? Es una pregunta que, como veremos más adelante en la historia, tuvo una respuesta bastante turbia.